Muy buenas tardes, sean todos, todas bienvenidos a este su programa, El Expiatorio, donde cada semana le leemos sus pecados. Como siempre me encuentro con mi querida Dolores Delgado, periodista y analista. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, muchas gracias. Lista para este nuevo capítulo. No, gracias a ti que, bueno, seguimos escarbando sobre este conflicto entre Estados Unidos, Israel, Irán, la inteligencia artificial, la metodología de espionaje, y para este programa tenemos la secuencia de otro en donde estuvimos hablando de las problemáticas que hubo entre estos lenguajes largos o modelos largos de lenguaje, o mal llamadas inteligencias artificiales. Recordemos a la audiencia, inteligencia artificial es un nombre comercial, es como bueno, ya iba a decir una marca, mejor no decimos una marca, pero es como cuando confundimos el nombre de una marca con el nombre del producto. En ese sentido, Ujú. bueno, los modelos largos de lenguaje. Ahora mismo, querida Dolo, tenemos una gran disyuntiva en términos de decisión sobre qué hacer con ciertas tecnologías, pensando principalmente que son tecnologías de guerra. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones, las mal llamadas inteligencias artificiales son tecnologías bélicas y bueno, para hablar de esto, ahora tenemos este tema en donde, bueno, ya hay pruebas, querida Dolo, sobre cómo Estados Unidos utilizó la inteligencia artificial cloud Ujú. de la empresa Anthropic en Irán para tomar decisiones respecto a la vida, a la muerte. Cuéntanos, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? ¿Qué se está discutiendo, Dolo? Platícanos un poquito. Sí, nada más para darle un poquito de contexto a la audiencia. Anthropic fue fundada en el 2021, tiene ya algo de años y la fundan antiguos investigadores de OpenAI y básicamente el equipo fundador tenía una amplia experiencia trabajando en la investigación inicial de grandes modelos de lenguaje y su objetivo al crear Anthropic no era simplemente construir modelos más grandes, sino repensar cómo se entrenan y gobiernan los sistemas de inteligencia artificial. Es importante poner sobre la mesa que los modelos de lenguaje modernos, o entre otros modelos de inteligencia artificial, siempre se refuerzan a partir de la retroalimentación humana. Y esto, pues básicamente ofrece que aquí se requieren grandes equipos de revisores humanos. También puede ser bastante costoso y lento de escalar y puede enseñar a los modelos a optimizar para obtener aprobación en lugar de precisión. Entonces, aquí se tiene una revisión donde hay personas involucradas y lo que Anthropic vino a mejorar o a implementar, mejor dicho, es que a través de su modelo se proporciona información honesta que puede ser más útil para los usuarios y evita la asistencia dañina o ilegal, que es algo que hemos platicado en otros capítulos con el acceso a la información, el manejo de la información y bueno, esto también incluyendo en cuestiones de hackeos y también a razonar cuidadosamente sobre las implicaciones éticas que también en capítulos pasados hemos mencionado sobre la importancia de marcos regulatorios cuando hablamos de los espacios digitales. Anthropic pone sobre la mesa estas implicaciones éticas y aquí es donde viene lo que comentas con relación al uso que le da el Pentágono a la inteligencia artificial cloud de Anthropic. Y aquí se muestra que esto empieza, bueno, al menos se hace viral o se hace de conocimiento público que el 26 de febrero del presente año Anthropic publica un posicionamiento con relación al uso que le da el Departamento de Guerra en Estados Unidos a este modelo de inteligencia artificial. Ya se sabía que lo usaban para la seguridad nacional, particularmente para aplicaciones de misión crítica como análisis de inteligencia, el modelado o simulación y la planificación operativa. Ahora, también es a través de este modelo que Anthropic sale a mencionar que desmantelaron ciberataques patrocinados por el Partido Comunista Chino y esto a través del abuso que querían darle a Cloud y lo que está buscando Anthropic en pues si le queremos llamar discusión con el Pentágono, es que necesita regularse o necesita agregarse dentro de los contratos de su uso. Ciertos puntos o ciertos criterios que incluyen, por ejemplo, la vigilancia doméstica masiva, que Anthropic considera que usar estos sistemas para la vigilancia es incompatible con los valores democráticos y también el agregar que las armas totalmente autónomas
pueden resultar cruciales para la defensa nacional, pero considera que actualmente los sistemas de inteligencia artificial simplemente no son suficientemente fiables como para impulsar armas totalmente autónomas, cosa que comparto. En ese sentido, pues está muy suelta la información porque Anthropic dice sí, sí han utilizado mi modelo de inteligencia artificial, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, sí hay estrategias que están involucradas en los ataques de Irán, pero de manera ética o democrática nosotros estamos haciendo un reclamo que al parecer el gobierno de los Estados Unidos no nos ha dado respuesta. ¿Tú qué nos puedes comentar al respecto, Ricardo? Principalmente que estamos frente a una decisión de cómo se están transformando las guerras. Yo quisiera hacer este episodio, particularmente este episodio, digamos, de una manera más didáctica, porque en mucho tiempo se ha tenido esta discusión sobre si la tecnología es buena, es mala, y en qué momento tenemos que poner un alto, ¿no? Hablan algunos de tecnofobia, ¿no? De que cada que hay un avance tecnológico, vemos gente quejándonos. Pero lo primero que tengo que dejar claro es que la inteligencia artificial no es un avance tecnológico, es un arma de guerra, ¿no? Y lo estamos viendo ahora mismo. De lo que estamos hablando es del uso de la inteligencia artificial para identificar objetivos. ¿Cuáles fueron los principales objetivos de Estados Unidos haciendo uso de Anthropic en Irán? Escuelas y hospitales. No fueron bases aéreas, no fueron puertos, no, 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 no. Fueron civiles. Y quien comenzó el ataque en contra de Irán fue Estados Unidos. Entonces, partiendo de esto, que luego es necesario este nivel de explicación para que podamos comprender de dónde vienen ciertos discursos, Dolo, me parece primordial porque esto explica el por qué mucha gente nos quejamos de que las empresas privadas tuvieran acceso a nuestros biodatos y por qué posteriormente nos quejamos a productos como la curva biométrica. ¿Qué empresas va a utilizar el gobierno federal para almacenar nuestros biodatos? Porque mientras ellos recolectan nuestros biodatos, cuando nosotros estamos haciendo uso de sus aplicaciones, llámese Facebook, llámese YouTube, llámese TikTok, llámese X, ellos están almacenando grandes centros de datos y alimentando a sus inteligencias artificiales para en cuanto, digamos, nuestros gobiernos o nosotros como sociedad decidamos salir del status quo, bueno, pues nos manden aeronaves entrenadas con Large Language Models o modelos largos de lenguaje o inteligencias artificiales. Esas tres palabras sirven para describir la misma cosa, pues para que nos maten, ¿no? Es así de simple y así de didáctico. Entonces, partiendo de esta idea y de este hecho, más que es una idea, es un hecho, Estados Unidos atacó Irán haciendo uso de la tecnología cloud que desarrolla Anthropic, que es un modelo largo de lenguaje que sirve principalmente para almacenamiento y gestión de datos y para las respuestas rápidas y para la investigación científica, pero que en realidad se está usando para identificar objetivos bélicos, ¿no? Esto no solo ocurre de esta manera en Irán. También se usaron las bases de datos de empresas como Google para identificar enemigos durante el genocidio palestino. Es decir, estamos frente a un problema que ya es global, que una tecnología que transforma el modo en el que hacemos guerra, y por eso es importante seguir haciendo énfasis fuera de la discusión política y partidista, sino en términos de derechos humanos. ¿Tenemos o no derecho de hacer uso de tecnologías sin que las empresas hagan negocios con nuestros datos personales, sobre todo cuando estos negocios implican decisiones de vida o muerte? Porque la decisión puntual ahorita del gobierno de Estados Unidos es que justo van a dejar de utilizar Anthropic porque el CEO de la empresa, como bien lo comentaste al inicio, pues decide que las armas no deberían de estar automatizadas de esta manera y que no debería de haber armas que tomen decisiones sin la intervención humana. ¿Por qué? Porque si tenemos un arma que es automatizada de esta manera, pues en el momento de los crímenes de guerra no vamos a tener a quién culpar, ¿no? Porque es un algoritmo y cuando se ha, digamos, imputado a una razón social que tiene, digamos, un contrato de prestación de servicios con un gobierno por crímenes de guerra. Bueno, desde la Segunda Guerra Mundial que no ha ocurrido y ocurrió de manera paulatina, ¿no? La recuperación de la plata, las demandas contra la industria armamentista,
las demandas contra las empresas que robaron arte, pero más allá de eso, las víctimas nunca tuvieron acceso a la justicia. Se hizo un acceso a la justicia monetaria de alguna manera, que no se cumplió además en muchas partes del mundo. Pero bueno, tenemos aquí enfrente un problema muy grave de gestión armamentística, que bueno, ahora deriva en una nueva discusión, Dolo, que esta también me parece pilar, ¿no? Este conflicto entre Donald Trump y el CEO de Anthropic explota justo este año. Y la pregunta central en esta discusión era, ¿puede el gobierno usar armas sin límite alguna, haciendo uso de inteligencias artificiales o modelos largos de lenguaje para una guerra, para la hipervigilancia y para las armas autónomas? Mi respuesta es no. Pero la respuesta no es tan sencilla como no usen las armas así, sino cómo están usando las bases de datos, estos centros de datos, que por ejemplo tenemos uno acá en Cuernavaca, se están instaurando muchos en México que requieren cantidades industriales de agua para mantener, digamos, los sistemas de enfriamiento activos. Ya no es un problema que solo afecta, digamos, en la manera en cómo hacemos guerra, también afecta los recursos naturales que no son infinitos y que estos modelos seguirán existiendo en todos los espacios, ¿no? Entonces, partiendo de esta idea, no es ecológico, no se autoabastecen, la nube no es una abstracción en el cielo, sino son territorios tomados a los que se les arrebata agua, que además están siendo utilizados para alimentar estas inteligencias artificiales que están generando, bueno, pues crisis bélicas en todas partes del mundo. A partir de esta disyuntiva, de la que planteo, de que si pueden los gobiernos o no usar los modelos largos de lenguaje como un arma autónoma, pues más allá de esta pregunta, ya lo están haciendo. ¿Qué vamos a hacer al respecto, no, querida Dolo? En ese sentido, hay otra última pregunta. En febrero del 2026, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dio un ultimátum a la empresa. Debía eliminar las restricciones de las que nos hablabas, querida Dolo, o el gobierno expulsaría los contratos y al mismo tiempo se nombraría a la empresa, digamos, en un listado peyorativo o negativo para tanto sus acciones como su relación con el gobierno y imputaciones extrañas que no se habían puesto a ninguna empresa por restricciones que podríamos, digamos, considerar necesarias para el uso de esta tecnología. En ese sentido, Dolores, ¿cuáles son para ti los límites de la tecnología? ¿Cómo deberían de estar actuando nuestros gobiernos, cualquiera de ellos, en cualquier país? Hay una respuesta muy interesante también en Chile, en donde anuncian una inteligencia artificial abastecida únicamente con información del sur, porque también otra cosa que es evidente, que para lo que dicen que sirve, que es para responder rápido, para resolver problemas inmediatos, pues a veces en Latinoamérica no nos sirven estas empresas transnacionales porque sus centros de datos están además almacenados únicamente información del norte global o del mal llamado norte global sin, digamos, las versiones de Latinoamérica. Eso hace que estos modelos largos de lenguaje posean un sesgo significativo. Por eso es que hay tantos errores, porque lo que consideramos una cosa en México no es lo mismo en Estados Unidos, y no es lo mismo en Francia, no es lo mismo en ninguna parte de Europa. En ese sentido, ¿qué futuro ves para esta tecnología, querida Dolores? Pues aquí lo que urge es una regulación en cuestión legal. Urge que nuestros representantes se sienten y se empiece a plantear la posibilidad de cambios en la ley con relación a qué capacidades tiene la inteligencia artificial, ya no solamente en Estados Unidos, en México y en el resto de los países. Recordemos también que con la inteligencia artificial se tiene la vigilancia masiva, lo decías hace rato, y bajo la ley actual, o sea, si no hay un impedimento como tal manifestado en la ley, se puede hacer, el gobierno lo puede justificar y ha sido a través de la inteligencia artificial, y lo platicabas muy bien, que el gobierno puede comprar registros detallados sobre los movimientos, sobre las navegaciones en la web, sobre las asociaciones de fuentes públicas, y esto sin obtener una orden judicial y hasta cierto punto una práctica que la comunidad de la inteligencia ha reconocido, que plantea preocupaciones sobre la privacidad y que ha generado mucha oposición. Y bajo este criterio, aquí lo que urge es una regulación para que si el gobierno va a tener acceso a esa información, ¿de qué manera puede obtenerla? Y
¿para qué uso? Eso es algo que está muy abierto, eso es algo que urge regularse, lo repito, y la inteligencia artificial con esta información es que eso es lo más peligroso. Puede generar una imagen completa de la vida de cualquier persona y esto lo hace de una forma automática y lo hace a gran escala. Tú lo mencionabas hace rato. El ataque a Irán tuvo puntos estratégicos y esto porque no es que hubo un estudio, no es que hubo una estrategia militar, sino que hubo un acceso a la información a partir de la inteligencia artificial. Y aquí pues es bastante peligroso dejar o pensar como lo ha estado señalando o exponiendo el gobierno de los Estados Unidos, que las armas pueden ser totalmente autónomas con la inteligencia artificial. Aquí se necesita una supervisión porque no se puede dejar a un arma operada por la inteligencia artificial así de manera autónoma para que ejerza un juicio crítico. Recordemos que el que sean modelados a partir de ya sea retroalimentación humana o a partir de ciertas condiciones éticas, como es parte de los criterios de Anthropic, no podemos esperar que la inteligencia artificial, ni las armas, ni cualquier equipo o máquina pueda ejercer un juicio crítico si no tiene una supervisión. Entonces, esto a mí, Ricardo, me deja bastante preocupada. Tú lo decías, ya no es nada más mencionarlo como una inteligencia artificial que nos puede ayudar a simplificar ciertas cuestiones de la vida, ciertos procesos de las empresas o de los gobiernos, sino que ya es una herramienta de guerra. Entonces, me quedo otra vez con una sensación de apuro y me parece que es algo que debe ser imperante en la legislación de nuestro país, cómo se pueden empezar a regular este tipo de vacíos que sí están en el momento en el que se tiene acceso a la información, para qué se va a utilizar y de qué manera se obtiene. A mí me parece fabuloso que plantees esto, porque además me ayuda a continuar con mi postura, ¿no? Ahora mismo, querida Dolo, esto que planteas de cómo vamos a permitir, y ya no estamos hablando solo de los gobiernos, las propias empresas, cómo vamos a permitir que las empresas hagan estos negocios de vida o muerte sin que hagamos nada, ¿no? Principalmente el sistema bancario, que fue el primero en instaurar modelos de gestión de biodatos y que posteriormente vemos que si se filtran, pues no hay consecuencias para absolutamente nadie. Bueno, las consecuencias las están pagando los ciudadanos. Y ahora mismo hay académicas y académicos que están investigando justo la parte en donde cómo vamos a dejar libres armamentos, digamos, autogestionados o armamentos automatizados en un contexto en donde estas, digamos, sistemas de almacenamientos de datos, pues tienen un sesgo colonialista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que como su información es únicamente proveniente del norte global, pues los criterios sobre lo malo y lo bueno son los del norte global, es decir, van a proliferar las bases de datos racistas como ocurre en Estados Unidos. Y bueno, particularmente las posturas de Shakir Mohammed y Marie-Thérèse PNG en su estudio de Colonial EA, o Inteligencia Artificial de Colonial, uno de los textos fundacionales de este artículo, la inteligencia artificial decolonial y la teoría social y técnica, hablan precisamente de que los sistemas de inteligencia artificial están incrustados entre las relaciones históricas de poder heredadas del colonialismo y pueden reproducirse si no se cuestionan críticamente. Las tecnologías se diseñan dentro de estructuras económicas y políticas dominadas principalmente por el norte global, es decir, prácticamente las palabras que acabo de utilizar de una manera, digamos, más sistematizada, más academicista, pero explican lo central. Si la decisión de guerra o de la decisión de vida o muerte la va a tomar un sistema, un algoritmo alimentado exclusivamente por gente que considera que el sur global o Latinoamérica o África, bueno, somos lugares de conquista, esta herencia colonial también la adquieren los aparatos automatizados, es decir, el racismo incrustado en el colonialismo se transfiere a estos armamentos automatizados que toman decisiones y estas decisiones evidentemente serán decisiones imperialistas, imperialistas en muchos sentidos. Primero, en términos cognitivos, seguirán diciendo que Cristóbal Colón descubrió América, cuando América ya existen los pueblos indígenas. Pero imagínense, transpolemos esto a cuando tengan que tomar una decisión de quién vive o muere.
Pues particularmente si le preguntamos quién es el malo de Estados Unidos, pues estamos escuchando las palabras de Donald Trump. Y entonces este problema tiene un montón de aristas, estamos viendo ahora mismo el cómo estalla y tendremos que seguir dialogando, poniendo el tema sobre la mesa y saliéndonos de las discusiones políticas porque estamos frente a algo que si ignoramos, bueno, tendremos que asumir como sociedad que ignoramos que esto estaba frente a nosotros. Somos la generación que está viendo guerra o invasiones de un país dominante o el país hegemón, Estados Unidos, en contra de nueve. Nueve países están siendo intervenidos de alguna manera por Estados Unidos a capricho de un hombre ultrapoderoso que está tomando decisiones unilaterales y está desmoronando toda relación consular, toda actividad de la comunidad internacional y que no estamos viendo digamos, en qué momento se va a detener. Esperemos que en próximos días tengamos más claridad, que la paz alcance el mundo, pero este no es el escenario ahora y creo que es el momento perfecto para empezar a tomar este tipo de decisiones. ¿Qué vamos a hacer con estas tecnologías que más que ayudarnos nos están involucrando en un sistema de control e hipervigilancia que tendrá consecuencias y que las estamos viendo ahora mismo? Yo con esto cierro, querida Dolo, te mando un gran abrazo, espero que todo esté excelente en Guadalajara y espero verte pronto. ¿Con qué te despides, querida? Abrazo de vuelta, Ricardo. Nada más, otra vez recalcándole a la audiencia el cuidado que debemos tener con el compartir cierta información. A mí me deja pensando muchísimo el que la inteligencia artificial pueda generar los modelos de vida de una persona y me parece bastante peligroso porque, como mencionas, hay criterios en donde lo bueno y lo malo para unos puede no ser lo bueno y lo malo para otros. Entonces, aquí los criterios de amenaza son bastante ambiguos, hay que tener mucho cuidado y, por supuesto, estarle pidiendo a nuestros representantes aquí en México que hagan caso en estas regulaciones y cambios y reformas a la ley en cuestión de la inteligencia artificial y su uso. Me parece excelente, pues muchas gracias por acompañarnos en este su programa El Expiatorio, donde cada semana le leemos sus pecados. Yo soy Ricardo Valderas, mi compañera Dolores Delgado. Hasta la próxima, no sin antes mandarle un gran saludo al querido Jesús Escobar Tobar por permitirnos cada semana estar con ustedes. Un abrazo, leemos todos sus comentarios. Por favor, no olviden compartir, darle like, comentarnos. Estamos muy al pendientes de sus interacciones y muy agradecidos de este programa que ya tiene varios capítulos. Hasta la próxima.